Ahora sí, aquí tienen en pantalla el texto hebreo de Deuteronomio capítulo 21, del verso 10 al verso 14, que de hecho quiero resaltarlo luego. Hoy simplemente vamos a revisar, a traducir correctamente, de hecho, traducir correctamente el texto hebreo de Deuteronomio 21, verso 10, más específico, y en adelante también, pero sobre todo el verso 10, con el objetivo de demostrar que, primero, que la mayoría de versiones no han traducido correctamente Deuteronomio 21, el verso 10 en específico, y para que se entienda que la Torá no le permitía al pueblo de Israel capturar las mujeres de los pueblos enemigos, no lo permitía para nada. Eso no ordena nunca la Torá. Es lastimosamente a causa de la pésima traducción de las mayorías, de la mayoría de versiones, de hecho, lo han hecho así. Y también para demostrar que, por ejemplo, la Torá, cuando ordena que la mujer se debía rapar la cabeza, cortarse las uñas, etc., eso es solamente entendible conforme a las costumbres del antiguo Egipto y que se reflejaban en el mundo antiguo, ya que rasurarse la cabeza o depilarse en general era señal de purificación en el mundo antiguo, sobre todo en el antiguo Egipto. Todo eso vamos a compartirlo con datos. Entonces, tener eso muy presente. Y comienza diciendo entonces: Kitetze lam milchama al oyeveja, unetano Adonai Eloheja beyadeja beshavita shivyo. Aquí entonces traduce que cuando salgas a la batalla contra tus enemigos, atención a esto que he resaltado de color verde aquí, oyeveja, tus enemigos, y Adonai tu Elohim lo entregue, que aparece un etanó, es el verbo natán, un becatal, en este caso un becatal, conjugación cal, del verbo natán con un pronominal sufijo en tercera persona masculino singular. Dice, cuando entregue a él, ¿a cuál él? A uno de esos enemigos que está mencionando acá. Dice, y Adonai tu Elohim lo entregue en tu mano. Ya vamos a ver quiénes son los únicos enemigos el pueblo de Israel que la Torá designa como enemigos. No son todos, son solamente las naciones cananeas. La Torá solamente designa como enemigos a las 7 naciones cananeas. Eso lo vamos a ver más adelante. Y luego dice Beshavita Shivyo, y lleves cautiva su cautividad. Este verbo, esta forma verbal con su complemento directo, lo he resaltado de color rojo, porque es donde la mayoría de traducciones, yo creo que casi todas, lo han traducido simplemente cuando los captures o cuando te los lleves cautivo. Pero aquí, Beshavita Shivyo, en el caso de Beshavita, es otro becatal, claro, el famoso perfecto invertido, con un bab conversivo, se podría llamar así. Este Beshavita es un becatal de la conjugación cal del verbo shabá, que en nuestro español se traduce como una perífrasis verbal, llevar cautivo. Beshavita Shivyo. En este caso, Beshavita necesita su complemento directo u objeto directo. Beshavita traduce y lleves cautiva o lleves cautivo. Lleves cautiva o lleves cautivo. ¿Pero qué cosa va a llevar cautivo? Necesita su complemento directo. Y aquí aparece el sustantivo, la forma nominal del verbo shabá, shivyo. Aquí tiene su pronominal sufijo también. Y lleves cautiva la cautividad de él. ¿De cuál él? ¿De qué persona? ¿De qué tercera persona? El mismo contexto viene hablando entonces de uno de tus enemigos. Aquí se le está diciendo al pueblo de Israel, la Torá le está diciendo, en el texto hebreo le está diciendo al pueblo de Israel, que después de que salgas a la batalla contra tus enemigos y el Creador entregue a uno de esos enemigos en tu mano, ¿y qué dice más? Y lleves cautiva, ¿qué cosa? La cautividad de él, de uno de esos enemigos. Aquí la Torá está diciendo que
esta cautividad, esos capturados, le pertenecen a los enemigos. Aquí no está diciendo que vas a tomar cautivo, la Torá no le está diciendo al pueblo de Israel que va a tomar cautivo a los que sean derrotados en la batalla. No, para nada. Primero, porque aquí menciona, y lo he resaltado de color verde, para que se note el motivo de que lo he resaltado, es porque los únicos enemigos del pueblo de Israel, según la Torá, designados como enemigos, eran solamente los pueblos cananeos, 7 naciones cananeas específicas, los famosos hititas, jebuseos, heveos, en general, amorreos también aparecen por ahí. Son 7 naciones cananeas consideradas según la Torá enemigos. Se utiliza el mismo sustantivo y de hecho el mismo pronominal sufijo en segunda persona, masculino singular, para referirse a estas 7 naciones cananeas enemigas del pueblo de Israel. Aquí no está hablando que van a entrar en batalla con cualquier clase de enemigos, sino con los enemigos específicos que la Torá ya viene designando capítulos atrás, libros atrás, y le designa como enemigos a esas 7 naciones cananeas. Estos capturados, esta cautividad, fueron presos, capturados por esos pueblos enemigos de Israel. Aquí la Torá en Deuteronomio 21, verso 10, está diciendo, lo vuelvo a leer otra vez: cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y Adonai tu Elohim lo entregue en tu mano y lleves cautiva su cautividad. Lo está diciendo el texto hebreo, es clarísimo. Está diciendo que el pueblo de Israel se va a llevar a los presos, a los capturados, a los cautivos que esos otros pueblos enemigos habían capturado antes. Recordemos que según el contexto de Deuteronomio capítulo 20, que ustedes van a poder revisarlo, a los pueblos que no son considerados como enemigos de Israel, según la Torá, si entraban en batalla porque ellos no proponían paz, etc., si entraban en batalla, en guerra, solamente los que eran derrotados eran exterminados, pero los demás, tanto mujeres como jóvenes, niños, etc., no eran exterminados, sino que eran capturados, etc. Y un contexto muy bonito porque terminan trabajando en el Mishkan. Imagínense, terminan sirviendo en el Mishkan, al lado de los sacerdotes. Imagínense, eso es un tema aparte. Pero a los pueblos que no eran considerados como enemigos no se los exterminaba completamente. Mientras que a los pueblos cananeos que la Torá sí designa como enemigos, a esos pueblos que la Torá sí designa como enemigos, que eran las 7 naciones cananeas, estas eran exterminadas completamente, mujeres, niños, adultos, etc. Suena terrorífico, pero bueno, creo que quienes conocen el relato bíblico, el contexto bíblico, según el relato bíblico, estas naciones no eran gente normal tampoco, tenían estaturas extrañas, ya habían corrompido la naturaleza animal, la naturaleza de las semillas, la naturaleza de las plantas, la tierra los estaba vomitando, y de hecho Levítico 20-21 especifica el motivo de todas esas ordenanzas. Dice que los pueblos que antes habían habitado en esa tierra de Canaán, esos pueblos habían hecho todo lo que el Creador había prohibido en la Torá. Y como habían hecho todas esas locuras, habían prácticamente hecho mezclillas entre los animales, mezclas entre las semillas, habían corrompido la naturaleza de la tierra, se echaban hombre con hombre, mujer con mujer, con animales también tenían intimidad, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces la tierra los estaba vomitando. No estaban enfrentándose con gente normal, ¿no? Algunos podrían encajar esto como en la mitología hebrea, perfecto, como quieran verlo, pero el relato bíblico especifica con claridad que esos enemigos de las 7 naciones cananeas no era gente normal, ¿no? No era gente normal. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. Entonces, volviendo ahora a este tema, los capturados, los presos, esa cautividad que el pueblo de Israel se llevaba según la orden de la Torá,
eran capturados, detenidos, presos, que antes habían sido capturados por esos pueblos enemigos cananeos, que eran enemigos del pueblo de Israel. Vamos a comprobar eso, vamos a ver. Y yo quiero que esto quede muy claro, porque vuelvo a repetir, la Torá en Deuteronomio capítulo 20, en todo su contexto, regula con claridad que a los pueblos enemigos cananeos, todos ellos debían ser, o sea, las 7 naciones cananeas específicas debían ser exterminadas por completo. Y se le prohíbe, vamos luego a ver las citas, a citarlas, de hecho, se le prohíbe al pueblo de Israel tomar de esas mujeres cananeas, de esas 7 naciones específicas cananeas. Se lo prohíbe, con claridad se lo prohíbe la Torá. Eso tenerlo muy presente. Miren por favor aquí abajo, vamos a ver. Aquí tenemos Éxodo capítulo 23, el verso 27 y verso 28. He resaltado de color, pues de color verde, otra vez el sustantivo oyeveja, tus enemigos. Aquí dice Benatati et kol oyeveja leja oref, que sería entonces que daré, o sea, te daré, dice el creador al pueblo, yo te daré la nuca, la cerviz de todos tus enemigos, y luego acá aparece Beshalachti etja tzirá, que viene a ser yo enviaré, yo mandaré, yo enviaré el pánico, la angustia, la ansiedad delante de ti. Y aquí abajo menciona las naciones enemigas cananeas, que aparece aquí, que dice que te daré la nuca, la cerviz de todos tus enemigos. ¿Cuáles enemigos? Aquí aparecen algunos, como es el gergeseo, el hitita, el hebeo, el cananeo, jaquenaní, beed, jajití, y bueno, aparecen estas naciones específicas. Podrán ver en otros contextos donde se mencionan completas las 7 naciones cananeas enemigas. Ya vemos un indicio que Éxodo capítulo 23, verso 27 y el verso 28 te especifica cuáles son esas naciones enemigas. Entonces, si volvemos aquí a Deuteronomio 21, verso 10, aquí el verso 10, cuando está hablando de que presente batalla, salgan a la batalla contra tus enemigos, entiéndase, se van a enfrentar contra esos enemigos cananeos que la Torá los designa como enemigos y que según Deuteronomio capítulo 20 en contexto deben ser exterminados por completo. Varones, mujeres, niños, ancianos, ya sabemos el motivo, ya sabemos que el relato bíblico caracteriza a estas naciones como gente ya sanguinaria y con cosas, con un orden natural totalmente alterado, o sea, un desorden en este caso natural, algo alterado por completo. Eso según el relato bíblico, por supuesto. Y dice que el Creador daría en la mano del pueblo de Israel, y también que el pueblo de Israel se llevaría, ¿qué cosa se llevaría el pueblo? La cautividad de uno de esos pueblos enemigos. Es decir, están prácticamente llevándose a los presos, a los capturados que tenían esos pueblos enemigos cananeos que debían ser exterminados. Por eso aquí se llevan a la cautividad, se llevan a los presos, porque la Torá nunca le ordena al pueblo de Israel matar o asesinar o exterminar a los presos o a los cautivos de esas naciones cananeas que obviamente no eran parte de esas naciones cananeas, no lo eran. Entonces, por favor, tener presente eso, ¿no? Tener muy presente eso. Aquí donde yo he resaltado de color rojo, de Shavita, Shiviyo, lo han traducido erróneamente. Aquí está diciendo, el texto hebreo está diciendo claramente que y lleves cautiva su cautividad. O sea, te lleves contigo la cautividad o los presos que esos pueblos enemigos tenían. Y dice acá, Beraitá, Bashivya, Eshed Yefa Toar. Interesante lo que parece acá porque está diciendo que, pues, si tú vieras entre la cautividad una mujer hermosa de forma, hermosa de aspecto,
si vieras a unas de estas cautivas, hermosas de aspecto, que aparece aquí, a Yefat Toar, de hermoso aspecto, y sigue diciendo el texto hebreo, ya lo leo traducido para no hacerles perder tanto tiempo, y eres atraído por ella, y eres atraído por ella, y eres atraído por ella. Entonces acá aparece Belakaj tal de Isha, dice entonces la tomarás para ti por mujer, la tomarás para ti por mujer. ¿A quiénes van a tomar por mujer? Entonces, bueno, a una de esas mujeres cautivas que alguna vez estuvieron presas, detenidas, capturadas por esas naciones cananeas enemigas del pueblo de Israel. Aquí no está diciendo que tomes a una de esas mujeres cananeas que fueron capturadas. Es imposible eso. Es imposible porque la Torá prohíbe tomar mujeres cananeas de las naciones mencionadas, por ejemplo, en Deuteronomio 7, del verso 1 al verso 3, o en Éxodo 34, en el verso 16, en contexto. Ustedes van a ver que al pueblo de Israel se le prohíbe tomar a las hijas o las mujeres de estas naciones cananeas enemigas de Israel, estas 7 naciones cananeas enemigas específicas que aparecen allí. Por tanto, es imposible que aquí el texto hebreo o la Biblia o la Torá en este caso esté diciéndole al pueblo, incitando al pueblo que si le agrada a una mujer cananea, la tome a una de esas capturadas cananeas. No. Aquí estos capturados o estas cautivas no son cananeas. Es imposible, porque la Torá prohíbe al pueblo de Israel tomar mujeres cananeas. Obviamente de esas cananeas específicas que aparecen allí. Se lo prohíbe con claridad. Entonces, no podemos pensar que estas mujeres capturadas eran cananeas. Primero, porque el texto hebreo en Deuteronomio capítulo 21, verso 10, que ya revisamos, está diciendo que el pueblo de Israel debía llevarse cautiva a la cautividad que le pertenecían a esos pueblos enemigos cananeos, como ya lo venimos repitiendo varias veces. Entonces, aquí está diciendo que si te agrada, si a alguien del pueblo le agrada una mujer de hermosa forma y es atraído por esa mujer, entonces la podrá tomar por mujer, claro que sí. Aquí lo dice, en claridad lo dice. Y seguimos leyendo, dice entonces el verso 12 dice acá, entonces la harás entrar a tu casa. Esto es muy importante, porque aquí aparece en el verso 12, y les voy a resaltar, ojalá no se me ponga, no lo haga erróneamente. Un segundo, por favor. Vamos a ver acá, a ver si les coloco aquí un poquito, ¿no? Esto que aparece aquí, Begileja et Roshach, y entonces se rapará la cabeza, o sea, ella misma se va a rapar la cabeza. Luego aparece a Beostá et a Tzipirneja. Entonces ella se hará o ella se arreglará las uñas. Aquí mucha gente pues le puede espantar tremendo, ¿no? Esto puede ser algo terrible para la gente en una mentalidad moderna, leer que la Torá, después de capturar supuestamente a estas mujeres, estos hebreos eran capaces de tomarlas por mujer y de remate hacerles rapar la cabeza y que se arreglen las uñas. O sea, qué locura sería, ¿no? En una mentalidad moderna, por completo moderna, claro que sí. Pero esto de raparse la cabeza, sobre todo depilarse, raparse, esto era una señal de purificación en el mundo antiguo, y sobre todo en el antiguo Egipto. Yo les puedo compartir unos datos históricos de la profesora Elisa Castel en el libro, si es posible aquí en el libro, de sacerdotes del antiguo Egipto, de la profesora o egiptóloga Elisa Castel. Un segundito, hermanos, por favor. Ahora sí. Elisa Castel, me dan un segundo, por favor. Muy bien. Aquí aparece, hermanos, en pantalla aparece el libro Sacerdotes del Antiguo Egipto. En la página 50 de la profesora Elisa Castel, que menciona que otra medida higiénica consistía en la depilación total del cuerpo entero cada 2 o 3 días.
incluyendo el cráneo, y según Diógenes Laercio, también las cejas y las pestañas, ya que a partir del Imperio Nuevo este era un símbolo de pureza. Por supuesto, dice que el hábito fue también recogido por Herodoto. O sea, hay datos históricos, varios datos históricos para entender que esto se daba entre los sacerdotes, por supuesto, pero luego se convirtió en un hábito también. Un hábito que era señal de purificación, de pureza en el mundo antiguo, en este caso en el antiguo Egipto también. Aquí cita Herodoto, por ejemplo, los sacerdotes se afeitan todo el cuerpo cada 2 días para que ningún piojo u otro bicho repugnante cualquiera se halle en sus cuerpos mientras sirven a los dioses. En los demás países, los sacerdotes de los dioses llevan el cabello largo y sin embargo en Egipto se lo afeitan. Pero bueno, tenemos estos datos de estos historiadores que básicamente la depilación total del cuerpo o el rasurarse, etcétera, era una medida higiénica y que era una señal de pureza, de purificación en el mundo antiguo, sobre todo en el antiguo Egipto. Primero utilizado o realizado por los sacerdotes de Egipto, pero luego se convierte en un hábito en el Imperio Nuevo. Aquí está la Torá innovando, si podría llamarse así, innovando. Quizás algo que ya existía en ese momento, algo que ya sucedía, algo que ya era señal de pureza, de purificación. Es decir, tenemos datos históricos que nos permiten confirmar que aquí cuando la Torá dice que la mujer se rapará la cabeza y se arreglará las uñas, podemos entender que básicamente es una señal de pureza, de purificación en el mundo antiguo. Puede sonar para nuestros oídos modernos algo terrible, algo, qué locura lo que le hacen a estas mujeres, pero para ellas y para el mundo antiguo eso era una señal de purificación, de pureza. Entonces, no llevar en nuestro concepto moderno a algo que en esos días era señal de pureza, de purificación, de respeto, además. Y seguimos en el verso 13, vamos al verso 13 que menciona, dice que ella hará apartar, y por supuesto estamos traduciéndolo ya desde el texto hebreo al español para que todos, no vamos a leerlo todo en el texto hebreo para que no nos estemos pasando tanto tiempo. Dice el verso 13, que ella hará apartar el vestido de su cautiverio que está sobre ella, y entonces se asentará en tu casa, y ella podrá llorar a su padre y a su madre luna de días, que parece a Yerach Yamim. Yerach Yamim es un tema aparte que no me voy a meter en temas de meses, de calendarios. Y después de esto, viajar Ken Tabó, parece Eleja. Dice entonces, después de esto podrás entrar en ella o hacia ella, y entonces podrás ser su marido, su dueño, o sea, su Baal, su dueño, y ella será para ti por mujer, Muy bien, perfecto. Me parece esencial, ¿no? Pero hay una condición. El verso 14 introduce un elemento nuevo, condicional, y esto lo vemos aquí. Voy a resaltarlo un poquito. Un segundo, por favor. Aquí aparece entonces este famoso Behayá. Behayá, que es un becatal, pero que funciona a nivel macrosintáctico, funciona igual que el Vayictol Vayhi. Esto es para quienes entienden el tema del sistema macrosintáctico o también sintáctico del texto hebreo de la Biblia. Este Behayá, al igual que el Vayictol, conocido como Vayhi, introduce un elemento nuevo, ya sea en este caso en el discurso, no en la narración, sino en el discurso. Introduce un elemento nuevo, y en este caso no cualquier elemento, introduce una nueva condición al contexto precedente que se viene ordenando o regulando. Este Behayá no debe ser traducido. Regularmente en la traducción tradicional, en la gramática tradicional, se traduce el Behayá, pero entendiendo el nivel macrosintáctico que contiene la Biblia hebrea, este Behayá no debe ser traducido, sino que simplemente es una señal macrosintáctica que introduce, me dan un segundo que se me descarga esto, que introduce un elemento nuevo. Dame un segundo, por favor. Muy bien, ahora sí, ustedes saben que nosotros no andamos con tantos formalismos,
algo que compartimos en el tiempo que tenemos disponible. Ahora sí, entonces, les decía que este Behayá, aquí en el verso 14, no debe ser traducido, sino que va a introducir un elemento nuevo, va a introducir, podemos decir, una nueva condición respecto a la ordenanza regulada en el contexto precedente. Ya vimos entonces que en los versos anteriores se regula, se explica las condiciones. De hecho, el verso 10 comienza con una oración condicional, expresa una condición que cuando salgas, y cuando hagas tal cosa, y cuando pase tal cosa, etc. Está condicionando la condición. Si pasa esto, entonces harás esto. Si pasa tal cosa, harás tal cosa. Aquí en el verso 14 sigue, obviamente, la ordenanza, pero ya introduce una nueva condición. Introduciendo una nueva condición que te dice que si no te agrada, si ella no te agrada, acá parece que si ella no te agrada, entonces la echarás, la enviarás según su deseo. El nafshah, ¿no parece el nafshah? Según su deseo, según su anhelo, según lo que ella quiera. Dice que la enviarás según su deseo, pero de ninguna manera la podrás vender por plata. Dice de ninguna manera la podrás vender por plata. Dice, no lo vas a poder hacer. No te aprovecharás de ella porque la estarías humillando. ¿Te parece? No te aprovecharás de ella. Parece Lot y Tamer Bach. Perdón, estamos acá. A ver si estamos aquí. Sí. Acá aparece Lot y Tamer Bach. Tajat Asher Initah. Dice que no te aprovecharás de ella. No te vas a aprovechar de ella porque la estarías humillando. La estarías humillando. Este verso 14 te introduce una nueva condición. Aquí el contexto no te está diciendo que después de que la tomaste por mujer, te acostaste con ella y ya no te gustó, no te pareció agradable, entonces la vas a echar porque no te gustó. Eso es imposible, porque el signo macrosintáctico Behayá, este Behayá, introduce una nueva condición a la ordenanza precedente y te condiciona que si ella no te agrada, no te parece, no te gusta, bueno, si podemos traducirlo lo más literal posible, es que si ella no te agrada, entonces la echarás según su deseo, según lo que ella quiera. La vas a echar. Si ella no quiere quedarse contigo, ella se va a ir, pero no podrás venderla por plata. De ninguna manera podrás venderla por plata, porque la estarías humillando. No podrías hacer eso porque la estarías humillando. Entonces, el contexto es clarísimo. Aquí el contexto no está diciendo que el pueblo de Israel agarraba cualquier clase de mujer cananea, las capturaba, y como eran presas de la guerra o eran capturadas en la guerra, entonces si le gustaba una de esas mujeres, entre comillas, cananeas, cosa que la Torá nunca dice, si le gustaba una de esas mujeres cananeas, entonces la tomabas por mujer, se rasuraba la cabeza, las uñas, se las cortaba y lloraba por un mes, etcétera, etcétera. Y luego, pues, si no te gustaba esa mujer, no te parecía agradable, etcétera, entonces la vas a dejar, la vas a expulsar después de haberte aprovechado de ella. No, eso no dice el texto hebreo. Aquí el texto hebreo, a nivel sintáctico, en el verso 14, introduce un elemento nuevo en el contexto discursivo, y no es cualquier elemento nuevo, sino que es un elemento condicional, una condición respecto a la ordenanza precedente, que si ella no te agrada, entonces la enviarás según su deseo, la expulsarás, la echarás según el deseo, según lo que ella quiera, y ni siquiera podrás venderla por plata porque la estarías humillando. Entonces, vamos, si somos literales a lo que el texto hebreo en la Torá está ordenando, prácticamente el pueblo de Israel lo que está haciendo es liberar a los capturados, a los presos. Lo van a liberar, los van a capturar. Bueno, están capturando enemigos, están capturando presos cautivos de los pueblos enemigos que antes ellos habían capturado.
es interesante porque prácticamente se invierte el concepto que en la modernidad se ha enseñado en base a este verso o en base a estas ordenanzas. El texto hebreo aquí en la Torá prácticamente está enseñando a que liberen a esos cautivos que los pueblos enemigos antes habían capturado. Los dejen libre, en el caso de la mujer también. De hecho, les dice que la mujer se podía rasurar la cabeza y cortarse las uñas, hacerse las uñas, arreglarse las uñas. Y vemos que tenemos datos históricos de que eso era una señal de purificación o de pureza en el antiguo Egipto, por ende en el antiguo mundo. Es una cosa que debemos tenerla muy presente, muy en cuenta. Y sobre todo el verso 14. El verso 14, Bejayá en lo Hafatzta Bach, que aparece básicamente que si no te agrada, si ella no te agrada, entonces la echarás, le nafshah, la enviarás según su deseo, según su placer, según lo que ella quiera. Pero bueno, dice acá un mejor, no podrás de ninguna manera venderla. No vas a poder venderla de ninguna manera, de ninguna forma, sino que simplemente vamos a liberarla, y la condición es que si ella no te agrada, la dejas libre según el deseo de ella. Eso tenerlo muy presente, ¿no? Me hubiera gustado ahondar más, compartirles algo más respecto a eso, pero bueno, ustedes pueden observar en Deuteronomio capítulo 7, verso 1 y verso 3, en Éxodo 34, verso 16, en contexto pueden ver fácilmente que al pueblo de Israel se le prohibía tomar estas mujeres cananeas. No podían tomarlas, de ninguna manera podían tomarlas, para nada. Mientras que estas mujeres capturadas por el pueblo de Israel habían sido capturadas, detenidas por esos pueblos enemigos. Básicamente la están liberando. Y bueno, yo no sé si le va a compartir algo más. Yo creo que nada más, eso era todo. De hecho, fui rápido porque el tiempo no nos alcanza ahora. Estamos lastimosamente con el tiempo encima. Pero bueno, tenemos datos, aunque rápidos por el tiempo, muy rápidos, datos lingüísticos, más allá de morfológicos, sino más bien sintácticos, porque de hecho los sustantivos que aparecen aquí presentes y los verbos no son de mucho ahondar. Por ejemplo, beshavita, en el caso de lo que aparece aquí de color rojo, beshavita. Si yo, para darles una prueba de que esta palabra se traduce regularmente como una perífrasis verbal, llevar cautiva o llevar cautivo. Por ejemplo, voy a revisar acá un ejemplo en Génesis 34, verso 29. El verbo shabá que aparece aquí, el verbo shabá, llevar cautivo, el verbo shabá, llevar cautiva o llevar cautivo, en la misma conjugación aparece en Génesis 34, verso 29, también con el concepto de llevar cautiva o llevar cautivo. Lo mismo aparece en Números 24, en el verso 22, el mismo verbo shabá, llevar cautivo, con el mismo concepto que aparece aquí en Deuteronomio 21, verso 10. Es el mismo. Beshavita, lo más cercano es traducirlo como llevar cautiva o llevar cautivo. En nuestro español se traduce como una perífrasis verbal. Y esta forma beshavita, en su forma verbal, necesita un complemento directo, un objeto directo donde pueda recaer la acción del verbo de llevar cautivo o llevar cautiva. Entonces, dice acá que cuando lleves cautiva su cautividad, debe ser traducido de esa forma, ¿no? Entonces, si quieren ver las pruebas en dónde es que se utiliza el verbo shabá que está aquí conjugado en una conjugación cal, segunda persona masculino singular y con un bab inversivo, por tanto es un becatal. Si quieren revisar esto, bueno, el concepto más cercano del verbo shabá lo pueden revisar en el texto hebreo de Génesis 34, verso 29, en Números 24, verso 22, y así es como van a poder analizar eso. Lo demás son sustantivos, verbos muy fáciles. Déjenme ver si que les comparto el tema de Bejayá. Fíjense aquí.
El estatus sintáctico de la forma beja ya es análogo al de bai-hi. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Este es un análisis, este es un tema de la teoría acerca de el beca tal. Se dan cuenta que aparece beja ya. Y si ustedes observan aquí en el verso 14, beja ya, es el mismo, beja ya. Dice que el estatus sintáctico de la forma beja ya es análogo al de bai-hi. Como este último, tampoco beja ya tiene función alguna en la oración simple, sino en la unidad narrativa o discursiva a la que pertenece. Esta función consiste en situar circunstancia o mejor el periodo que la sigue en la línea principal de la comunicación y de conectarlo con el contexto precedente. Bueno, a quienes ya han estudiado un poco del tema macrosintáctico del texto hebreo van a poder analizar que el bai-hi, esta forma bai-hi, es el signo macrosintáctico de la narración hebrea y que tiene como función introducir un elemento nuevo en la narración. Un elemento nuevo, el cual recibirá algo de énfasis en la narración. Lo mismo dice aquí la gramática, lo mismo ocurre con el signo macrosintáctico en el contexto discursivo beja ya. Hace lo mismo, introduce un elemento nuevo, como hace aquí. Introduce un elemento nuevo prácticamente para regular el contexto precedente, la ordenanza precedente, para condicionar el contexto de la ordenanza precedente. Aquí sigue condicionando, pero ya te introduce un elemento nuevo, para que sepas algo nuevo, que si ella, por último, no te agrada, bueno, entonces la vas a dejar, la vas a echar, la vas a enviar según lo que ella quiera, según el deseo de ella. Eso es todo. Y así se resuelve esto, analizando un poco el texto hebreo de Deuteronomio 21, verso 10 al verso 14. Que claro, lo hicimos un poquito rápido, el tiempo no nos alcanza ahora mismo, pero es para que lo tengan presente y tengan algo que estudiar para esta semana. Hermanos, y bendiciones a todos.